Para esta baja velocidad me siento como Pablo de Tarso buscando las huellas y lugares de Jesucristo con aquellos que lo conocieron. En mi caso, yo no lo conocí en persona, nunca hablé con él. Tengo la fortuna de conocer a sus discípulos, aquellos que sí lo vieron, los afortunados que cenaron con él, estrecharon sus manos, tomaron ron y en su biblioteca él, con todo su silencio y atención, los acogió. El próximo miércoles 6 de marzo, Gabriel García Márquez cumpliría 98 años y ese día saldrá a la venta su obra póstuma. En agosto nos vemos. Quise retomar algunas líneas personales para el hombre que albergó al autor de 100 años de soledad, al periodista, el creador, el artista, el genio. Cuando se vive en París siendo un desconocido, mejor dicho, se sobrevive para no sucumbir, uno se alienta con excesos de voluntad. Los atropellos del día se mitigan en la noche con el bálsamo de un mejor porvenir y la brújula o credo de inspiración son las transitorias desventuras de aquellos escritores que en la ciudad luz el destino retó y la miseria por un tiempo se encargó de atizar para fortificar voluntades o deportar inmaduras fragilidades. Bajo ese mismo cielo en octámbulas vigilias nocturnas aprendí, gracias a las páginas de Amos Oz, a discernir y madurar mi precario criterio frente al mundo tan distante y tan cercano que convive dentro de una obra y su autor. Descubrí el espejo en el cual el autor le sonríe a uno, se deja ver y apreciar, pero también mis continuas vivencias en París me ayudaron a comprender un tema que ninguna cátedra me explicó. Dentro de Gabo convivían el autor y creador en la humanidad del hombre con sus constantes disonancias, es decir, García Márquez trabajó como autómata en sociedad para patrocinar los caprichos y embestidas de su creador interior. Fue entonces cuando comprendí los infinitos e indomables universos que él, como hombre común, albergó sin remilgos de su ruidoso creador interior. García Márquez nunca ignoró o ajustició a su indómito escritor. En Gabo, sin duda, había un acuerdo instaurado entre el creador, sus personajes, el escritor y la férrea voluntad de aquel hombre que en una pequeña alcoba de París enjauló y confrontó al relator para permitirle escarbar las primeras líneas de un mágico pueblo con la ayuda de viajeros espectros y ancestros de su pasado. Una genética relatora materializó los cuentos que su niño interno le devolvió, pero artista, escritor, relator, personajes y fantasmas casi terminan por matar de hambre el cuerpo del hombre que los cobijaba e intentaba dormir y sobrevivir con tan ruidosa trinidad artística dentro de su ser. Habrá mucho por decir, escribir y rumiar sobre la obra de García Márquez. El escritor, narrador, contador de historias, niño preguntón y lazarillo de su abuelo Nicolás. Todo lo publicado siempre nos será insuficiente y, en algunos años, quizás para calmar insatisfacción colectiva, se publiquen los apócrifos de Gabo. ¿En qué parte de su cerebro se alojaba su congénita narración? La frágil condición humana, ¿cómo hizo para domar y disciplinar al bullicioso y noctámbulo escritor? En Colombia, en una época, acusaron a Gabo de traidor, comunista, arrogante, soberbio, mezquino, crítico acérrimo del país. ¿Acaso él fue el único escritor nacional capaz de increpar nuestra clase política? Le imputaron cargos de ingratitud con su pueblo y su gente. Algunas todavía no le perdonan haber sido un escritor exiliado. ¿Dónde estaba el gobierno nacional y quienes lo juzgaron para socorrerle hojas, techo y pan, como si lo hicieron otras personas que ni compatriotas de él eran? Además, ¿hasta qué punto el país completo antes del Nobel creyó en él? Como última pregunta de corte colegial, ¿en qué ciudad se publicó la primera edición de 100 años de soledad? ¿Qué sentenció su esposa a la salida de la oficina de correos? Eso sí, un día con el Nobel en el bolsillo, Colombia se despertó. García Márquez por fin a la gloria mundial llegó, pero... Importante aclarar que en Colombia el asunto de gloria y honor tiene un techo más alto que el reconocimiento que el mundo entero le otorgó como uno de los autores de la literatura universal. En 1982 el país entero festejó. Los siguientes gobiernos en adelante, como de costumbre, su nombre ensalzaron y hasta en sus sinópticos discursos lo citaron. Gabriel García Márquez ante el mundo y como hombre opinó, pensó, declaró, habló, deliberó, se reveló y en Colombia todavía lo juzgaban. En imágenes de
Tal vez una de sus últimas fiestas, el hombre que logró domar al creador de 100 años de soledad se veía contento y en paz. Una paz soberana que, supongo, le fue otorgada por todas sus felicidades y esfuerzos terrenales, sus silenciosas vicitudes personales y sus largas luchas editoriales. Entre esas, la última que en una banca de un parque en Texas, otro escribano libró en su nombre. Dijeron que al final la memoria le fallaba y me atrevo a manifestar que debió ser, en ciertas dosis, una total felicidad para él. Ya no tenía que imaginar el mundo que alguna vez conjuró para escribir. Tuvo la posibilidad de caminar vivo y senil por 1.000.000 de páginas sin escribir. Celebró, se emborrachó con Melquiades, bailó, cantó y rió con aquellos protagonistas que la literatura universal le glorificó. Visitó, además, el cementerio de obras inconclusas que todo escritor sostiene y tal vez oró y lloró por aquellos personajes que murieron sin nacer. Por último, y como yo lo imagino, guardo en un cajón, en agosto nos vemos, sentenció de manera eterna como Pilatos, lo escrito, escrito está. Luego, años después, en Texas, Gustavo Arango, con un artículo, rescató la obra y Aso Saldívar en Madrid la impulsó para demostrarnos este próximo 6 de marzo que la voz narrativa de Gabo siempre fue una sensual mujer dentro de él. Les deseo muy buen resto de domingo y un muy buen comienzo de semana para todos. Andrés Candela.